Hola, este es el tercer video sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. En los dos primeros hablamos del complejo del oprimido y en este video vamos a entrar en el circuito dialógico compuesto por 5 mediaciones centrales, de las cuales abordaremos ahora a las 3 iniciales: el contenido programático, el tema generador y la situación límite. En el esquema propuesto del circuito dialógico, la acción pedagógica se inicia con el diálogo sobre el contenido programático a enseñar. La organización del contenido programático dentro de un área de estudio determinada tiene como premisa el abordaje de los temas que en el diálogo aparecen como significativos para los participantes del proceso. Hay que darse cuenta, entonces, que la propuesta de Freire encarna un radicalismo metodológico respecto al punto de partida del aprendizaje, en el hecho de que el contenido programático a enseñar no puede estar previamente determinado, ni por quien educa, ni por el currículo. El contenido debe ser definido en el proceso de aprendizaje mismo y no antes de empezarlo, o rompemos con la propuesta de Freire. Eso no significa que el educador, la educadora, no puedan buscar información previa para adquirir cierta familiaridad con la situación en la que se encontrarán. Dice Paulo Freire, una vez que los investigadores han determinado el área en la que van a trabajar y han adquirido un conocimiento preliminar de la misma a través de fuentes secundarias, inician la primera etapa de la investigación. En todo caso, lo fundamental es que el movimiento parta de las relaciones que las personas establecen con su realidad local e inmediata. Como dice Paulo Freire, de una relación hombre-mundo basada en el aquí y ahora. Es decir, no se trata de abordar un tema general como el desempleo en el país o la desigualdad en el mundo, sino de proponer una discusión a partir de las contradicciones específicas encontradas en la situación existencial concreta y presente de las personas. Eso porque es a partir de esa discusión entre las personas sobre su contexto tangible, sobre lo que están haciendo y cómo están actuando, que surgen los anhelos, las dudas, los deseos y las angustias vividas, cuya expresión conforma el material primario del entendimiento sobre el universo temático compartido por el grupo. Es de este modo que la propuesta pedagógica de Paulo Freire implica una reflexión sobre el mundo para sacar a la luz los temas implícitos en él, que son significativos para el grupo. Con eso, delimitar un universo temático que refleje el conjunto de aspiraciones comunes a los participantes. En general, la organización del contenido programático consiste en una investigación sobre el universo temático del grupo, con el intuito de elaborar una síntesis cultural sobre su visión del mundo. Eso porque la visión del mundo de las personas refleja su situación existencial y se manifiesta en las diversas formas de acción que los seres humanos están dispuestos a adoptar. Sin embargo, debemos destacar que la investigación del contenido programático no tiene por objeto a los propios participantes del proceso, sino el lenguaje, pensamiento que el grupo utiliza para referirse a sus experiencias. O sea, el objeto de esa investigación no son las personas en sí mismas, como si fueran piezas por separado, sino su lenguaje, pensamiento, como dice Paulo Freire, captable a partir de la forma por la cual ellas se refieren a la realidad, pues ahí es donde se encuentran los temas generadores. Entonces, es a partir de esa situación presente, existencial, concreta, que refleja el conjunto de aspiraciones del pueblo, que organizamos el contenido programático. Tengamos en claro, la mediación del mundo de que habla Freire en el aprendizaje, es decir,
La importancia de utilizarse la realidad en la pedagogía del oprimido no consiste en tomar aspectos de la realidad como un gancho, como un mero recurso didáctico para que el contenido de la disciplina se vuelva más interesante, al acercarlo un poco más a la realidad del estudiante. La intención es elaborar el universo temático compartido por el grupo, que se capta por la aprehensión del lenguaje-pensamiento que los participantes utilizan para expresar sus experiencias, y sin el cual la acción pedagógica queda comprometida en la perspectiva freiriana. Es en ese sentido que se atenúa la diferenciación entre educador y educando, porque el pensamiento-lenguaje referido al universo temático común a los participantes del proceso incluye también al pensamiento-lenguaje de la persona responsable por la enseñanza. Pasemos entonces a los temas generadores, segundo elemento del circuito dialógico. ¿Cómo se llega a los temas generadores? A partir del universo temático elaborado entre todos, se van aclarando algunos temas centrales del debate. Para delimitar a los temas generadores, se debe considerar aquellas cuestiones que contienen una interfaz entre el conocimiento científico y otros saberes. Mira la importancia del que educa. Va a tener que decidir eso. Los temas a desarrollar son los que más aparecen en su potencialidad de convertirse en un desafío, es decir, se debe desarrollar un tema que aparezca como problemática que requiere una respuesta que tiene su potencialidad de desarrollo debido al carácter desafiante que se le atribuye. Quizás sea un poco complicado aquí, entonces vamos con calma. Primero, se debe decir que la tarea del educador dialógico no es presentar el universo temático optado desde otro punto de vista, en el sentido del educador empezar a disertar sobre algún punto del universo temático captado. No se trata de aclarar las cuestiones del universo temático de manera enciclopédica. Por ejemplo, si emerge como tema la dificultad en conseguir trabajo, no se trata entonces de presentar estadísticas sobre el desempleo o hablar del sistema capitalista en general. Se trata más bien de presentar de vuelta el universo temático recibido, pero ahora como problema. Acá está el nudo de la cuestión. En la medida en que los participantes del proceso establecen conexiones entre los distintos aspectos de la realidad y van con eso desdoblando la estrechez de las situaciones aprendidas, entonces se vuelven capaces de captar la realidad en sus implicaciones más profundas, ampliándose así su campo de percepción. Las personas amplían su percepción realizando un análisis de las dimensiones parciales que las impactan, percibiendo temas implícitos que se refieren a esa realidad y observando la interacción entre los elementos de la realidad que conforman una totalidad. La investigación del tema generador implica un acto constante de desvelamiento de la realidad, en el sentido de erigir un plan de totalidad a través de la organización de sus elementos constitutivos. Se trata de adquirir la capacidad de descindir un tema en sus núcleos fundamentales, que son sus parcialidades, para poder volver a la totalidad, ahora conociéndola mejor. Al ser capaz de pasar de lo general a lo particular y viceversa, el individuo aprende en qué medida un aspecto regional puede contener temas de carácter universal y en qué medida ese problema puntual pertenece a una unidad epocal más amplia. Dice Paul Freire, la persona debe tener primero una visión total del contexto para enseguida separar y aislar sus elementos constitutivos y, a través de este análisis, lograr una percepción más clara del conjunto. Dice también que los temas generadores pueden situarse en círculos concéntricos,
pasando de lo general a lo particular, y que esa unidad epocal más amplia incluye una gama diversificada de unidades y subunidades continentales, regionales, nacionales, que a su vez contiene cada una de ellas temas de carácter universal. Acá sí se pasa a lo general, se pasa a hablar del todo social respecto a un problema puesto en diálogo, una vez que toda manifestación particular de opresión se percibe como ella existe como parte de la opresión universal. Ese es el desarrollo del tema generador. Al desvelar el mundo de la opresión, es que vamos a situarnos ante el problema de la conciencia imprimida en contraste con la conciencia opresora, es decir, la dualidad del oprimido. De ahí pasamos al tercer elemento del circuito dialógico, que es la situación límite. Cuando el diálogo se profundiza y llega a un cierto pico, un punto álgido, aquellos puntos en que la discusión se pone tensa, es ahí que aparecen las situaciones límite. Una situación límite se manifiesta al abordar temas considerados tabú, temas sobre los cuales no se debe hablar o se entiende que es mejor no hacerlo. Son temas que se sitúan como construcciones simbólicas fijas en la red cognitiva de las personas, situaciones vistas como insuperables, temas tratados como si fueran inmutables, a los que se suele atribuir una existencia natural, la idea de que siempre fue así, y de aceptación universal, es así en todo lado, como si fuera algo consensuado. Como dice Paul Freire, los temas de la vida están encubiertos por las situaciones límite, que se presentan en los hombres como si fueran determinaciones históricas abrumadoras, frente a las cuales no tienen otra alternativa que adaptarse. El tratamiento de la situación límite consiste en cuestionar estos preceptos percibidos como naturales y universales. Al desvelar cómo se construyen esos preceptos, ellos se muestran como mitos que encubren la realidad. Luego, se ve que la realidad, encubierta por estos mitos, inhibe la percepción y con eso la acción de las personas. En ese proceso, se le quita el velo a lo que antes aparecía como algo aplastante, inmutable. El tratamiento de la situación límite va en el sentido de subrayar la oposición existente entre los fines propuestos por la cultura opresora y la situación existencial de los oprimidos. Es decir, la existencia de principios antagónicos respecto a lo que se define como verdadero y correcto, en contraste con la realidad concreta, palpable de los oprimidos. Armado de un panorama holístico sobre su contexto específico, el oprimido pone de relieve la dicotomía existente entre la conciencia oprimida y la opresora. De modo que la cultura invasora, en la conciencia oprimida, ahora se revela explícitamente como un fenómeno mítico y por lo tanto no plausible de ser alcanzado. Cuando se comprende que la realidad se constituye por las relaciones que los seres humanos establecen con ella, se quita el velo que la encubre como algo naturalmente dado, ya que la definición de lo que es correcto o incorrecto se basa en patrones socialmente construidos. Entonces, una situación que antes aparecía como inmutable y de origen independiente, al mostrarse en su ambivalencia, se tensiona y emerge como una contradicción que ya no puede persistir. Es decir, una situación de la vida que evidencia la coexistencia de patrones antagónicos y que por lo tanto requiere una solución. Eso se da cuando la realidad concreta de la opresión ya no aparece como una especie de mundo cerrado del que no pueden escapar, sino una situación que solo les limita y que se puede transformar. Dice Freire que podemos concebir ese reconocimiento
como el motor de su acción liberadora. Se trata de la percepción sobre lo ambiguo que es asimilar otra cultura fundada en intereses antagónicos a los propios. Y eso permite a los individuos descubrirse hospederos del opresor. Y más, si se perciben ahora como seres duales, perciben también que tienen a su propia existencia inhibida, es decir, que están siendo prohibidos de ser. Al reconocer que intereses contrapuestos guían su comportamiento, las personas comienzan a preguntarse cómo establecer sus propios criterios para adoptar una conducta coherente con la situación en la que se encuentran en el mundo. Por eso podemos ver que ese proceso de dicotomizar la cultura del opresor con la del oprimido también puede traducirse como la oposición entre ser para sí y ser para el otro.